Buenos días, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico de la Escuela San Alfonso. A continuación, les voy a explicar cómo poder resolver esta guía de trabajo de matemáticas correspondiente a fracciones propias, impropias y números mixtos. Con esta guía de trabajo, lo que yo quiero que aprendan es a diferenciar entre las fracciones propias, como dice acá, y las fracciones impropias, ¿ya? En resumen, las fracciones propias son aquellas que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, acá dice fracción propia, no supera el entero. El numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, tenemos la fracción 2 quintos, o la fracción 8 doceavos, o la fracción 3 cuartos, ¿ya? Donde si nos damos cuenta, el numerito de arriba es menor que el numerito de abajo. Es decir, el numerador no supera en valor al denominador, ¿ya? Y lo podemos ver acá, ¿cierto? Donde tenemos 2 quintos o 2 partes de 5. O acá en esta bandeja de huevos, en donde tenemos 8 huevos de un total de 12. Aquí hay un espacio para 12 huevos, sin embargo hay solamente 8, ¿ya? Entonces tenemos 8 doceavos. ¿Qué tienen en común estas dos fracciones? Es que son fracciones propias, ¿ya? Asimismo tenemos acá la fracción 3 cuartos, en donde si nos damos cuenta, aquí tenemos enteros, ¿ya? Y entre el 0 y el 1 tenemos un entero, y con el recorrido de 3 cuartos no alcanza a completarse un entero, ¿ya? Porque tenemos una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, como dice el denominador, pero solamente se han recorrido una, dos, tres partes de esas cuatro partes. Entonces aquí estamos representando la fracción propia 3 cuartos, ¿ya? Estos son ejemplos de fracciones propias: 2 quintos, 8 doceavos, 3 cuartos, ¿ya? En cambio, una fracción impropia puede ser cuando son iguales al entero o superan al entero, ¿ya? Por ejemplo, si nos fijamos acá en estos ejemplos que salen aquí, dice 5 quintos, ¿ya? Si nos fijamos en el rectángulo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes de un total de 5 que están pintadas. Y estas representan un entero, por eso dice acá 5 quintos o un entero, ¿ya? O al igual que acá, dice 6 sextos, porque acá tenemos esta figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes y todas las partes están pintadas, o sea, 6 sextos o 6 de 6. O es lo mismo que decir un entero, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una fracción impropia, como salen acá, también pueden representar un entero, al igual como sale en esta recta numérica que estamos observando aquí, donde dice 4 cuartos o un entero, y lo podemos ver en esta recta numérica, en donde el entero desde el 0 al 1 tiene una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, y de esas cuatro partes se han recorrido 1, 2, 3, 4 partes, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia entre las fracciones impropias y las fracciones propias, ¿ya? Pero nos falta acá explicar algo más. Las fracciones impropias, además de poder representarse como enteros, como vimos aquí, también se pueden representar con números mixtos, como vemos en los ejemplos que están acá, que estoy mostrando a continuación. Por ejemplo, la fracción que dice acá 7 medios, que tiene un 7 arriba y un 2 abajo, se lee 7 medios, también es lo mismo que decir 3 enteros, un medio, como sale explicado acá, ¿ya? Se lee 7 medios o 3 enteros y un medio. Y aquí les voy a explicar por qué se dice así. Si nos fijamos bien, acá tenemos un entero, otro entero, otro entero y otro entero, ¿cierto? ¿Ya? Y cada entero está partido en dos partes, ¿cierto? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que si nosotros contamos todas las partes pintadas en total, ya vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Tenemos 7 partes que están pintadas, que es lo que dice el numerador, ¿ya? Pero resulta que cada entero solamente está partido en dos partes, que es el denominador. Por eso tenemos la fracción 7 medios representada con esta figura que vemos acá, ¿ya? No es que sean 4 enteros eh, y tenemos que contar todas las partes como un todo, ¿ya? Solamente se cuentan las partes pintadas separadas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el numerador, ¿ya?
Y en cuanto al total de partes, cada entero tiene 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por eso es que el denominador es 2. ¿Ya? Ahora bien, también la fracción 7 medios se puede representar escribiendo 3 enteros, 1 medio, que es este 3 grande, numerador 1, denominador 2. Es lo mismo que decir 7 medios, pero escrito de otra manera. ¿Ya? Una fracción impropia siempre se puede representar como un número mixto, o en algunos casos una fracción propia se puede representar como un número entero, ¿ya? Y veamos por qué 7 medios también se puede representar como 3 enteros, 1 medio. Es bien simple. Si nosotros contamos todas las partes como enteros, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos un entero, ¿cierto? Tenemos otro entero más y tenemos otro entero más. El último no lo cuento porque está incompleto. En cambio, si pensamos en los enteros que están completos, ¿ya? Tengo 1, 2, 3. Por eso sale un 3 grande aquí, ¿ya? Y del entero que está incompleto, ¿ya? Solamente hay una parte de un total de 2. Por eso dice un medio. Entonces estos serían 3 enteros y un medio, ¿ya? 3 enteros y un medio. Lo mismo ocurre acá, en este otro ejemplo, en donde dice 6 quintos. Si nos fijamos bien en el denominador es 5. Y eso es porque las figuras que tengo acá están repartidas en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y aquí podríamos seguir dibujando muchas veces enteros de 5 partes. Pero, como necesitamos solamente 6 partes, ¿ya? Y 6 es mayor que 5, eso significa que al representarlo vamos a necesitar más de un entero. Por eso es que las fracciones impropias y los números mixtos se representan con más de un entero, ¿ya? Entonces, si contamos el 6, ¿dónde está el 6? Está acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ahí tenemos las 6 partes, pero como 6 es mayor que 5, tuvo que utilizar otro entero más, ¿ya? Entonces, repito, el 6, ¿de dónde salió? De la cantidad de partes pintadas, ¿ya? El 5, ¿de dónde provino? De la cantidad de partes que tiene cada entero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? También 6 quintos, que es una fracción impropia, se puede representar como un número mixto que es un entero, un quinto. Veamos por qué. Este 1 grande que está aquí está representando a este entero que está acá, que es un entero, ¿cierto? Es toda la figura completamente pintada. En cambio, la fracción de acá es un quinto, que es una parte pintada de un total de 5. ¿Ya? Por eso ahí tenemos entonces un entero y un quinto. ¿Ya? Voy a tratar de escribirlo ahí. Ahí sí. ¿Ya? Espero que se entienda. Ahora veamos el ejemplo con la recta numérica. Aquí dice 9 cuartos o 2 enteros, 1 cuarto. ¿Ya? Veamos por qué aparece este ejemplo acá representado en esta recta numérica. ¿Ya? Si dice 9 cuartos, significa que estamos representando 9 partes de un total de 4. ¿Ya? Y como el numerador supera al denominador, quiere decir que nos vamos más allá de un entero. ¿Ya? Entonces, si pensamos en estos enteros que tenemos acá, están todos repartidos en 4, fíjense. De 0 a 1 tenemos 1, 2, 3, 4 partes. De 1 a 2 también tenemos 1, 2, 3, 4 partes. Y de 2 a 3 también tenemos 1, 2, 3, 4 partes. ¿Ya? Por eso es que está el denominador 4. ¿Ya? Ahora bien, si contamos todas las partes recorridas, se cuentan en total, no se cuentan de 4 en 4. Por eso es que sale un 9 ahí. Fíjense, partimos desde 0 a contar las partes recorridas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos 9 partes recorridas, como dice el numerador. ¿Ya? ¿Recorridas de cuánto? De 4 partes. ¿Ya? ¿Por qué de 4 partes? Porque cada entero está repartido en 4. ¿Ya? Ahí tenemos la explicación de la fracción impropia 9 cuartos. ¿Ya? Que también se puede representar con el número mixto que dice 2 enteros, 1 cuarto. ¿Por qué dice 2 enteros, 1 cuarto? Porque 9 cuartos también
lo podemos considerar así. De 0 a 1 tenemos todo un entero recorrido, ¿cierto? Se recorrieron las 4 partes, ¿cierto? Después de 1 a 2 también se recorrieron todas las partes. Entonces ahí tengo 2 enteros, ¿cierto? Tengo un entero, 2 enteros, ¿ya? Y del último entero que tenemos acá no está recorrido completamente, solamente una partecita. Entonces, estos 2 enteros que están aquí son representados por ese 2 que está acá, ¿ya? Y ese pequeño saltito que está ahí, que es un salto de 4, está representado por la fracción 1/4. Entonces, todo este dibujo también puede ser representado por 2 enteros 1/4. ¿Ya? Entonces, repito todo esto, resumen. Esta es la fracción impropia, este es el número mixto. Fracción impropia, número mixto. Fracción impropia, número mixto. ¿Ya? Fracción impropia, número entero. Fracción impropia, número entero. Fracción impropia, número entero. Fracción propia no alcanza a ser un entero. Fracción propia no alcanza a ser un entero. Fracción propia no alcanza a ser un entero. Espero que se haya entendido esta explicación para que continuemos en la página siguiente con las otras actividades, ¿ya? Entonces, en esta guía tenemos que aprender que existen dos tipos de fracciones, las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas que no superan el entero. Por ejemplo, si hablamos de 2/5, ¿ya? Si hablamos de 2/5, nos damos cuenta que el numerador es menor que el denominador, ¿cierto? O también si pensáramos en la fracción 3/8, ¿ya? O también si dijéramos 1/7. ¿Ya? Estas tres fracciones les llamaremos fracciones propias porque en las tres el numerador, que es el valor de arriba, es menor que el denominador, que es el valor de abajo. ¿Ya? No alcanzan a completar un entero. ¿Ya? En cambio, en las fracciones impropias, el numerador sí alcanza a completar un entero o más. Por ejemplo, voy a escribir acá 8 tercios. ¿Ya? Si nos fijamos bien, 8 tercios, ¿ya? Tiene un numerador mucho mayor que el denominador, o sea, sobrepasa el entero, ¿ya? O también si yo escribiera 4/4, si nos fijamos, el numerador alcanza a llegar al valor del denominador. Aquí alcanzamos a completar un entero, ¿ya? O también si escribiéramos, por ejemplo, 5/2, ¿ya? O si escribiéramos también la fracción 6 tercios, ¿ya? En estos 4 ejemplos, todas las fracciones son impropias, ¿ya? Porque en todas el numerador alcanza el valor del denominador, ¿ya? Ahora bien, hay que entender que las fracciones impropias también tienen algo especial, y es que se pueden expresar de otras maneras. Por ejemplo, 8 tercios se puede expresar como 2 enteros y 2 tercios, ¿ya? Y aquí estaríamos hablando de un número mixto, ¿ya? Número mixto, ¿ya? A su vez, 4/4 se puede expresar como un entero, ¿ya? Cuando una fracción tiene un numerador igual a su denominador, la podemos expresar como 1, ¿ya? O un entero, ¿ya? Vamos a colocar aquí que eso es un entero, ¿ya? También 5/2 se podría expresar como 2 enteros y 1 medio, ¿ya? Y lo vamos a tener un número mixto. Vamos a escribirlo acá. Número mixto, ¿ya? Y 6 tercios, ¿ya? Se puede expresar como 2 enteros, ya que el numerador duplica al denominador, ¿ya? Entonces aquí tenemos 2 enteros, que eso sería también un número entero, ¿ya? Un número entero. Entonces, habíamos dicho que las fracciones propias son aquellas en las que el numerador siempre es menor que el denominador y que el denominador es mayor que el numerador, ¿ya? Y no alcanzan a completar un entero, ¿ya? En cambio, en las fracciones impropias siempre alcanzan a completar por lo menos un entero o superan a ese entero, ¿ya? Por lo tanto, siempre las fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos, ¿ya?
o también como números enteros. Eso hay que tenerlo muy, muy claro para seguir desarrollando esta guía, ¿ya? Dice acá, ítem 2, encierra con azul las fracciones propias y con rojo las fracciones impropias. Recuerda que las fracciones impropias también son los números mixtos y los números enteros. Mira los ejemplos, ¿ya? Entonces, si nos fijamos muy bien, acá tenemos encerrada con azul una fracción propia, ¿cierto? Porque el numerador es menor y el denominador es mayor, ¿ya? En cambio, lo que está con rojo son fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que el numerador es igual al denominador, como 3/3, aquellas que son representadas por un número entero, ¿ya? Como esto que dice 2 enteros, aquellas que son expresadas como número mixto, como 2 enteros y 3/4, y aquellas en donde el numerador es mayor que el denominador, como 8/3, ¿ya? Por ejemplo, acá, 9/4, ¿qué sería? ¿Una fracción propia o impropia? Como el 9 es mayor y el 4 es menor, sería una fracción impropia. En cambio acá, como es un medio, ¿ya? El numerador es menor y el denominador es mayor, sería una fracción propia, ¿ya? Luego acá tenemos un número mixto. El número mixto que tenemos acá es 3 enteros, 2 quintos, ¿ya? Por lo tanto, al tener 3 enteros, 2 quintos, tenemos un número mixto. Y dijimos que los números mixtos también son fracciones impropias. Entonces hay que fijarse bien con el color que ustedes van a encerrar cada uno de estos ejemplos. 3/4, ¿qué será? ¿Una fracción propia o una fracción impropia? 6/6, ¿qué será? ¿Una fracción propia o una fracción impropia? ¿Ya? Para eso les recuerdo que tienen que fijarse muy bien en lo que aprendieron en la hojita anterior con estos ejemplos que vimos en colores, ¿ya? Algunas fracciones impropias, como habíamos dicho, se pueden convertir, o mejor dicho, expresar como números mixtos, ¿ya? Y esto es cuando el numerador es mayor que el denominador, ¿ya? Pero el numerador no es múltiplo del denominador, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un dibujo para poder entender esto, ¿ya? Nos piden acá que expresemos 7 medios, ¿ya? Es decir, 7 partes de 2, ¿ya? Por lógica no es posible, ya que el numerador es superior al denominador. Entonces, tenemos que contar 7 partes de 2, ¿ya? Entonces puedo hacer acá un entero. Voy a dibujar un triángulo, ¿ya? Esto va a ser un entero, ¿ya? Y este entero lo voy a partir en dos partes, 1 y 2, ¿ya? ¿Cuántas partes llevamos ahí? Solamente 2, pero necesitamos 7. Entonces voy a dibujar otro entero más, ¿ya? Y lo voy a partir en la misma cantidad de partes, que eran 2. Si contamos las partes totales, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero aún nos falta porque necesitamos 7 partes. Entonces sigo dibujando otro entero más, ¿ya? Lo parto en las partes indicadas por el denominador. Y ahora el total de partes sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y aún así nos sigue faltando porque necesitamos 7 partes. Por lo tanto, debo dibujar otro entero más, ¿ya? Entonces aquí yo digo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Sin embargo, de estas 8 partes, solamente voy a necesitar pintar 7. Entonces, para eso tomo un color verde, en este caso, ¿ya? Y empiezo a pintar un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios. Y ahí completamos entonces la fracción impropia 7 medios, ¿ya? Esa es la manera correcta de representar la fracción impropia 7 medios, en donde pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, ¿ya? Y nos damos cuenta que cada entero tiene 2 partes, ¿ya? Esto lo podemos expresar, como dice acá, como un número mixto. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tenemos enteros que están completos, ¿ya? Aquí tenemos un entero, ¿ya? Dos enteros, tres enteros que están completos. Y hay uno que está incompleto. Entonces, como estos tres enteros están completos, los puedo escribir de esta manera, donde digo 3, lo escribo de una manera más grande, ¿ya? Y el entero que quedó incompleto lo escribo en forma fraccionaria. Un medio.
¿Ya? ¿Por qué sale un 3 acá? Porque hay 3 enteros que están completos. ¿Por qué hay un 1 y un 2 acá? Porque del entero que estaba incompleto hay una sola parte pintada de un total de 2. Una parte pintada de un total de 2. Y aquí encontramos una equivalencia entre la fracción impropia 7 medios y el número mixto 3 enteros 1 medio. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. 7 medios es equivalente a 3 enteros 1 medio. Tenemos entonces ahora otro ejemplo en donde una fracción impropia también se puede expresar como un entero siempre y cuando el numerador sea múltiplo del denominador. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si quiero expresar 4 cuartos, puedo hacer una figura cualquiera. Ya voy a hacer acá un rectángulo. ¿Ya? Y este rectángulo lo voy a repartir en 4 partes iguales. ¿Ya? Lo reparto en 4 partes iguales. Y de estas 4 partes, 1, 2, 3, 4, voy a pintar 4, ¿cierto? 1, 2, lo estoy haciendo con rojo ya, 3 y 4, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que está todo el entero completamente pintado. Es decir, tenemos un entero completamente pintado, ¿ya? Eso significa que hay una equivalencia entre 4 cuartos y un entero, la fracción impropia y el entero, ¿ya? Cuando una fracción impropia se puede expresar como 1 o un entero, cuando específicamente el numerador es igual al denominador, ¿ya? Sin embargo, hay algunas fracciones impropias que se pueden expresar como un número entero más mayor, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos 12 cuartos, ya nos damos cuenta que el 12 es múltiplo de 4, ¿cierto? Entonces, si digo que voy a dibujar un entero, que está acá, ¿ya? Lo voy a repartir en 4 partes, ¿ya? Y cuento 1, 2, 3, 4, resulta que necesito 12 partes, por lo tanto no me basta con un entero, entonces tengo que dibujar otro entero más aparte, exactamente igual al anterior, ¿ya? Y también debo repartirlo en 4 partes. Y nos damos cuenta que hasta el momento aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y nos sigue faltando porque necesitamos 12. Entonces volvemos a dibujar otro entero más, ¿ya? De similares características y lo repartimos en 4. Ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí recién estamos completando lo que nos pide el numerador, ¿ya? Y lo que nos pide el numerador era 12, entonces al contarlo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Y tenemos entonces los 12 cuartos expresados de esta manera. ¿Ya? Pero aquí dice que también lo podemos expresar como una forma entera, un número entero. Y si contamos bien, los enteros que tenemos acá completados son un entero, 2 enteros, 3 enteros. Por lo tanto, diremos que 12 cuartos también es equivalente a decir 3 enteros. ¿Ya? Y establecemos acá la equivalencia, en donde decimos que 12 cuartos es equivalente a 3 enteros. ¿Ya? Fracción impropia y número entero. Entonces, para seguir resolviendo esta parte de nuestra guía de trabajo, leemos las instrucciones que dice: lee las fracciones impropias y pinta los enteros o partes que hay a la derecha según lo que indica el numerador y el denominador. Por ejemplo, en este ejercicio que dice 11 cuartos, ¿ya? Tendríamos que pintar 11 partes de 4 y para eso pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Y dejamos un espacio vacío, ¿ya? Entonces nos quedaría la figura como yo acabo de explicar, ¿ya? Mucha atención con lo que se está pidiendo en este ítem. Vamos ahora al otro ítem, que dice acá, ¿ya? Dice aquí, ítem 4. Mira los números mixtos o números enteros, luego pinta la figura según corresponda, ¿ya? Entonces acá dice 2 enteros, un cuarto, acá dice 4 enteros, un medio, etc. ¿Ya? Y vamos a ver cómo lo podemos hacer con el primer ejercicio. Como dice 2 enteros, nos fijamos bien, y la palabra lo dice, la frase lo dice 2 enteros, quiere decir que tendríamos que pintar completamente 2 de estas figuras.
Entonces vamos a pintar un entero completamente, ¿ya? Completamente, ahí llevamos un entero. Luego pintamos el otro entero completamente, ¿cierto? Lo pintamos completamente y ya tenemos ahí dos enteros con esas dos figuras. Y de la última figura solamente vamos a pintar un cuarto, que significa que vamos a pintar un trocito de los cuatro. ¿Ya? No pintamos todo el entero, solamente pintamos una parte de cuatro. ¿Ya? Y nos quedaría entonces la respuesta correcta. ¿Ya? Mucha atención cómo estoy explicando este ítem. Ítem 5, dice acá. Observa las siguientes fracciones impropias. Luego de izquierda a derecha dibuja los saltos necesarios para recorrer la recta según lo indicado por la fracción en cada caso. ¿Ya? Como acá dice 13 cuartos, ¿ya? Tenemos que hacer un recorrido de 13 saltos, ¿ya? En enteros de A4. Eso es lo que significa. El 13, que es el numerador, significa los saltos que voy a hacer, ¿ya? Saltitos, ¿ya? Y el 4 significa que cada entero ya está repartido en 4 partes. Si ustedes se fijan, del 0 al 1 hay 4 partes. Del 1 al 2 hay 4 partes. Del 2 al 3 hay 4 partes. Y si siguiéramos también sería así, ¿ya? Entonces tendríamos que partir acá en el 0 y decimos 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos. Y llegamos a 2 enteros. 9 cuartos, 10 cuartos, 11 cuartos, 12 cuartos. Y por último llegamos a 13 cuartos. Entonces nuestra respuesta estaría acá. Y ahí ya habríamos recorrido un entero, dos enteros, tres enteros, si ustedes se dan cuenta. Y del último entero, solamente una partecita de 4. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Luego acá en esta guía, o sea, perdón, en este esquema, dice que debemos recorrer un entero, dos cuartos. Como nos piden un entero, dos cuartos, y acá tenemos un entero, dos enteros, tres enteros, etc. Este 1 significa que voy a hacer un salto largo, del 0 al 1, ¿ya? Entonces digo, un entero, y caigo ahí, ¿ya? Y luego como dice dos cuartos, cuento un cuarto, dos cuartos, y ahí tendríamos nuestra respuesta correcta, ¿ya? Esto hay que hacerlo con un lápiz de color y marcar bien los saltitos para que quede bien hecha nuestra actividad, ¿ya? Los demás lo hacen solos. Y ahora voy a explicar cómo podemos resolver el ítem 6 y el ítem 7, ¿ya? Así que mucha atención ahora, porque voy a ocupar la pizarra para explicarles cómo expresar una fracción impropia como un número mixto y cómo expresar un número mixto como fracción impropia, ¿ya? Ya, dice acá, expresar como número mixto. Esto nos va a servir entonces para estos 6 ejercicios que tenemos aquí, ¿ya? Y podemos hacer dos métodos. Un método que es más pictórico, que es con dibujos, contando, y un método que es más abstracto, en donde tenemos que calcular. Entonces vamos a explicar los dos a continuación, ¿ya? Si nos piden expresar como número mixto esta fracción impropia que es 7 tercios, hacemos lo siguiente, ¿ya? Miramos el denominador. ¿El denominador cuánto vale? El denominador vale 3. Pero en base a eso vamos a contar hasta 7, pero pensando de 3 en 3. ¿Ya? Lo voy a explicar acá. ¿Ya? Vamos a contar de 3 en 3 hasta llegar a 7. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Si se fijan, tenemos 7 elementos, ¿ya? Pero lo hicimos contando en filas de 3. Entonces, si ahora yo pregunto, ¿cuántas filas de A3 completas quedaron? Digo que tengo una fila de 3 y digo que tengo otra fila de 3. Y me queda un elemento solito que no alcanzó a completarse porque es una fila incompleta. Por lo tanto, si contamos las filas que están completas, ya vamos a decir que tenemos dos filas completas, ¿ya? Y de la fila que está incompleta solamente me quedó un elemento, ¿ya? Y las filas de cuánto tenían que haber sido? De 3. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que 7 tercios es igual a 2 enteros un tercio, ¿ya? Esa es la explicación con dibujos. En cambio, la explicación con cálculo, tenemos que resolver una división entre el numerador y el denominador, ¿ya? Si tenemos 7 tercios y queremos encontrar el número mixto, tenemos que decir 7 dividido en 3, ¿ya?
y pensamos en el 3, ¿cuántas veces cabe en el 7? Si pensamos en los múltiplos de 3, vamos a decir 3, 6, 9, 12, 15. Y nos pasamos de largo, ¿cierto? Tenemos que llegar solamente a 7. Entonces decimos 3, 6, 9, con 9 pasos. Entonces me quedo con el segundo múltiplo, ¿ya? Eso quiere decir que el 3 en el 7 cabe 2 veces, ¿ya? Y si digo 2 por 3 son 6. ¿Cuánto me faltó para llegar a 7? De 6 para llegar a 7 me faltó 1. ¿Ya? Y eso es lo que sobra. Y tendríamos ya listo el procedimiento. Ahora, fijémonos bien en lo siguiente. El resultado de esa división, o cociente, va a ser la parte entera, ¿ya? El resto de la división, o lo que sobra, o residuo, que se le llama también así, ¿ya? Va a ser el numerador, ¿ya? Y el divisor de la división va a ser el denominador, ¿ya? En el fondo, al usar este método tenemos que tener claro que el entero, ¿ya? Es el resultado de la división, ¿ya? Ese 2 que está ahí lo colocamos acá, ¿ya? Este 1 que está acá, ahí, ¿cierto? Es este numerito que está acá arriba, el numerador, ¿ya? Y el divisor es el denominador, ya que se mantiene. Vamos a colocarlo aquí con una flechita para que se entienda. ¿Ya? Ahí está entonces. 2, 1 y 3. 2 enteros, 1/3. ¿Ya? Ustedes eligen cuál de los dos métodos les sirve más o entendieron mejor. ¿Ya? Ahora mucha atención con este ejemplo que vamos a ver aquí en la pizarra para poder entender cómo se pueden desarrollar estos ejercicios que vienen al final. ¿Ya? Dice acá, expresar como fracción impropia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este número mixto que tenemos acá lo vamos a expresar como una fracción y por lógica tiene que ser impropia, o sea, nos va a quedar un numerador mayor que un denominador, ¿ya? Y para eso lo vamos a hacer con dibujos, ¿ya? Entonces, como dice acá, 3 enteros y 2 cuartos, el número más importante de una fracción siempre es el denominador, ¿ya? Ese es el que dirige todo. De hecho, el nombre lo dice, denominador, significa el que da el nombre, ¿ya? Entonces, vamos a formar 3 filas de a 4 elementos, ¿ya? Y una fila que tenga solamente 2 elementos, ¿ya? Así que mucha atención, vamos a formar 3 filas de a 4 elementos. Entonces voy a contar así. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahí tengo una fila, ¿ya? Luego cuento 1, 2, 3, 4. Ahí tengo ya 2 filas, ¿ya? Luego cuento 1, 2, 3, 4. Y finalmente ahí tengo ya 3 filas, como dice el entero, ¿ya? Una fila, 2 filas y 3 filas. Y cada fila tiene 4 elementos, ¿ya? Y finalmente nos vamos al numerador, que dice 2. Entonces aquí dibujamos solamente 2 circulitos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es contar individualmente todos los elementos que estamos viendo en este conjunto, ¿ya? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces vamos a anotar acá que todos estos elementos son 14, ¿ya? Y ese va a ser nuestro numerador y el denominador sigue siendo 4. Por lo tanto, diremos que 3 enteros 2 cuartos es igual a 14 cuartos. ¿Ya? Este es el método con dibujos. Espero que se haya entendido y lo puedan utilizar. ¿Ya? Ahora vamos a ver el método con cálculo mental o cálculo matemático. ¿Ya? Vamos a escribir acá 3 enteros 2 cuartos. ¿Ya? Y la técnica dice lo siguiente. ¿Ya? Para expresar un número mixto como fracción impropia, tenemos que multiplicar el entero por su denominador. ¿Ya? Si aquí dice 3 enteros 2 cuartos, vamos a multiplicar el 3 por el 4, ¿ya? Y luego a ese resultado le vamos a sumar el numerador, ¿ya? Entonces si calculamos 3 por 4, ¿cuánto es? Eso nos da 12, ¿ya? Y 12 le sumamos 2, eso resulta 14, ¿ya? Y 14, ¿con qué numerador queda? Con el
Perdón, ¿con qué denominador queda? Con el denominador original que era 4, que eso no cambia, se mantiene hasta el final. ¿Y qué nos queda? 14 cuartos, ¿ya? Si se fijan, es más corto que hacerlo con dibujos. Hacerlos con dibujos más largo, pero finalmente ustedes, queridas y queridos estudiantes, tienen que elegir cuál de los dos métodos les va a servir más. Queridas y queridos estudiantes, espero que hayan entendido todas estas explicaciones que se les dan con mucho cariño, con mucha paciencia para que puedan resolver toda la guía y siempre pidiéndoles que vean completamente el video, por favor, que esto es la clase que se publica para que puedan aprender cada día en sus hogares. Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico.